Vamos a compartir pantalla. Es pantalla compartida. Compartir. Bueno, y vamos a hacer la presentación en un archivo PDF. Vamos a hablar del traumatismo acústico. ¿Sí se logra ver la presentación? Okay, sí, profe. Me está escribiendo Kami, me dice que la sacó el sistema, la sacó el... Vamos a mirar. Bueno, hay 40 participantes. Kami, ¿estás aquí? Así ahí la veo, Kami Serpa. Sí, profe, ya me dejó ingresar. Bueno, entonces tenemos dentro del tema de hoy las generalidades de trauma acústico no penetrante, la definición del mismo, cuál es la epidemiología, cuáles son los factores que contribuyen a que suceda el trauma acústico, cuáles son las manifestaciones clínicas presentes en el paciente cuando sufre un trauma acústico agudo o un trauma acústico crónico, cuál es la forma de hacer diagnóstico y cuál sería el tratamiento. Dentro de las generalidades, ya pues conocemos de sobremanera nuestro sistema auditivo, que es un conjunto de órganos especializados que perciben y procesan todos los sonidos medioambientales dentro de una amplia gama de frecuencias e intensidades. Tenemos que por aquí, pues, no me sirve este puntero, listo, sería este. Bueno, vamos a quitar aquí, no quiero que me salga ese puntero, listo. Bueno, entonces tenemos que todo este sistema auditivo, pues, percibe esas ondas, ¿verdad? Esas ondas que tienen una frecuencia y una intensidad. Y pues ese sistema auditivo lo que hace es receptar toda esa amplia gama de frecuencias e intensidades y procesarlas hasta llegar al cerebro, y determinar qué tipo de sonido se trata. Ya esto es una gráfica que ustedes conocen de sobremanera, ¿verdad? El oído externo, medio, el oído medio y el oído interno. Tenemos un factor o un parámetro que se llama umbral de audición, o sea, ¿cuál es la frecuencia más baja que podemos escuchar y cuál es la frecuencia más alta que podemos escuchar, que podemos normalmente tolerar? Y ese umbral de audición se refiere a la presión acústica mínima que el oído humano puede detectar, que normalmente es de 16 a 20.000 Hz. La frecuencia la medimos en Hz y la intensidad la medimos en decibeles. Entonces, en el eje, representando una gráfica, tenemos el eje de las Y, que representa el nivel de intensidad medido en decibelios. Nótese que aquí, por ejemplo, llega más o menos hasta 120, es lo tolerable en cuanto al nivel de intensidad. Y en el eje de las X tenemos lo que corresponde a la frecuencia, el umbral de audición de la frecuencia. Entonces las tenemos medidas en Hz. Esa es la unidad de medida en Hz. Entonces, vemos representado aquí tanto el nivel de intensidad en decibelios, por ejemplo, que es hasta 120, y tenemos representado en el eje de las X el nivel de frecuencia tolerado, que puede ser de 2 hasta 20.000 Hz. Entonces, aquí tenemos
representada la gráfica en verde, que nos describe el umbral de audición, la nota más baja y la nota más alta, y aquí la intensidad, desde la intensidad más baja hasta la intensidad más alta. Entonces, la línea roja nos describe el umbral del dolor, o sea, hasta qué nivel es tolerable el sonido. Entonces, ya cuando sobrepasamos este umbral del dolor, ya el sistema auditivo no puede tolerar ese sonido. Entonces, ¿cómo definimos trauma acústico? Primero, pues, la exposición constante, excesiva al ruido. Y este es la causa de la destrucción total o parcial de las células del oído interno, donde está el órgano de Corti con las células ciliadas. Este trauma acústico va a depender de unas variables, de la intensidad que hemos hablado, la duración, el tiempo que uno esté expuesto a ese ruido, la frecuencia, que también fue de lo que hablamos, qué tan alta frecuencia se puede tolerar o qué tan alta frecuencia se puede tolerar, el tono, si es un tono grave, si es un tono agudo, y bueno, ya lo dijimos, el tiempo de exposición o la duración de ese estímulo. Dependiendo de estas variables, ¿verdad? Dependiendo de estas variables y del daño del órgano de Corti en sus estructuras, en sus células ciliadas, podemos determinar si es reversible o irreversible, o sea, si ese sistema auditivo se puede recuperar o no se puede recuperar. Entonces, tenemos que la definición de ruido por parte de la OMS es todo sonido indeseable, y hay una definición por parte de el NOM 1101 de 2004, que el sonido desagradable o indeseable de carácter aleatorio que no representa componentes de frecuencia bien definidos. Es decir, todo aquello que no tiene, todas aquellas ondas que no tienen frecuencias bien definidas. La pérdida auditiva con el trauma acústico se debe a esa exposición a un ruido único, agudo, de corta duración, de alta intensidad. Recordemos que podemos tolerar hasta máximo 120, 140 decibeles, y se caracteriza porque hay una pérdida auditiva súbita y dolorosa. Esto es en lo que corresponde a un trauma acústico agudo, por ejemplo, una explosión de una bomba. ¿Qué puede producir? Ruptura de la membrana timpánica, puede producir luxación de la cadena de huesecillos y puede producir una lesión a nivel de las células ciliadas del aparato auditivo interno. Entonces, se produce una pérdida auditiva súbita dolorosa, por el daño que se produce a nivel de esos tejidos, pero que puede ser reversible. Cuando tenemos una exposición a un ruido constante de manera crónica, de más de 80 decibeles, da como resultado una hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido, o sea, la pérdida de la agudeza auditiva cuando nos exponemos crónicamente a ese ruido. Puede haber recuperación de esa hipoacusia dependiendo del daño que haya a nivel de los órganos del oído interno, o si definitivamente esta exposición crónica de ese nivel de intensidad de más de 80 decibelios produce
un daño a nivel del órgano de Corti, podríamos estar hablando de una lesión no recuperable. Bueno, según la National Institute for Occupational Safety and Health, la hipoacusia por trauma acústico ocupa uno de los primeros lugares de incapacidad permanente. Esto más que todo en las grandes industrias, donde hay mayor exposición a ruido y diario, mayor exposición a ruido constante y diario. Se dice que de 30 millones de trabajadores expuestos a ruido, 10 millones presentan algún tipo de hipoacusia. Entonces, ojo, esto tiene mucho que ver con la salud laboral. Entonces, hoy en día, pues, cuando el trabajador presenta algún tipo de incapacidad dada por efectos del trabajo, es un trabajador que hay que ir evaluando, porque si esa incapacidad, en este caso la pérdida auditiva, pues se comprueba que es producida por la labor que ejerce, ojo que a ese trabajador, primero la empresa hasta podría indemnizarlo, y segundo, la empresa tendría que verse en la obligación de cambiar a ese trabajador de puesto de trabajo en donde se exponga menos. Entonces esto está muy bien reglamentado hoy en día para evitar que se presenten los casos de hipoacusia o que aumenten la incidencia de los casos de hipoacusia. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la clase trabajadora y tenemos unos factores de riesgo, mayor de 40 años de edad. ¿Esto por qué podría darse? ¿Por qué podemos decir que la edad es un factor importante? Creo que será por el desgaste. Podría ser. Pero más por hablaríamos del desgaste por la exposición continua. Pero cuando hablamos de la edad es porque estamos hablando de que los tejidos, ya a nivel del sistema auditivo, pues son tejidos que tienden a endurecerse, son tejidos que tienden a envejecerse, ¿verdad? Y por tanto, la transmisión de las ondas vibratorias va a ser diferente, va a ser distinta. La autoesclerosis persistente es el endurecimiento de la cadena de huesecillos, ¿verdad? Martillo, yunque y estribo, la cual, y esto es un tema que creo que tienen el día de mañana, la cual no permite el adecuado movimiento vibratorio de esa cadena de huesecillos y por tanto se va a traducir en una inadecuada percepción del sonido a nivel del oído interno. La ocupación, bueno, ya hablábamos de esta clase trabajadora, ¿verdad? Que está expuesta a los ruidos de manera constante, de manera permanente, y que ese trauma acústico crónico que viene sufriendo ese trabajador por su ocupación puede llevar pues a eso que usted mencionó, al desgaste de toda la vía, de toda la vía auditiva, desde el oído externo hasta el oído interno. El tiempo de exposición, ya dijimos que entre mayor tiempo de exposición tenga el usuario, el paciente, mayor es el daño que pueda ser causado. Una frecuencia de ruido entre 2000 y 3000 Hz y una intensidad sonora de mayor de 80 decibelios, como lo dijimos al principio. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Esos son factores de riesgo para sufrir de hipoacusia. Frente a la exposición de un sonido ruidoso de manera constante.
Entonces ya saben la frecuencia de ruido constante de entre 2000 y 3000 Hz y la intensidad sonora mayor de 80 decibelios. En esta gráfica tenemos los niveles de ruido en decibelios. Tenemos el límite del umbral del dolor óptico al sonido de 120 decibelios. ¿Y qué efectos puede producir el ruido prolongado? La persona se puede estresar, puede andar de mal humor, puede tener problemas de insomnio, falta de descanso, puede sufrir inclusive de hipertensión arterial, ansiedad, cefaleas constantes y también puede sufrir de problemas digestivos. Mencionando también pues todo aquello que tiene que ver con la parte psicológica, ¿verdad? Ya lo nombrábamos aquí, el aumento del estrés, el problemas del sueño, ¿no? Los episodios de angustia nos puede generar esos efectos. El sonido nos puede generar esos efectos y ya pues posteriormente ya tener problemas orgánicos. Bueno, entonces tenemos el silencio, cuyo nivel de decibelios es de 0. Los pasos o pisadas 10. El viento en los árboles 20 decibelios. La conversación en voz baja 30. El sonido de la biblioteca 40. Un despacho tranquilo 50. Una conversación normal 60. El tráfico de la ciudad 80. Una aspiradora 90. Motocicletas de escape y ruidosos son 100 decibelios. Concierto de rock 120. Fíjense, ya estamos aquí ante lo máximo que podemos tolerar, que puede tolerar nuestros tejidos del oído, nuestra membrana timpánica, nuestro conducto auditivo, todo ese sistema coclear, ¿verdad? El órgano de Corti. Hasta aquí pues tenemos la tolerabilidad. Martillo neumático 130, despegue de un avión 150 y explosión de un artefacto 180. Entonces, fíjense que lo último que presentan es lo que mencionábamos, la explosión de un artefacto, que inclusive pues esa onda vibrátil puede producir daño como tal, traumático a nivel de todas las estructuras óseas del oído, las estructuras membranosas, el mismo órgano de Corti. Y fíjense aquí que tenemos los niveles de ambiente silencioso, tenemos el color, el ambiente poco ruidoso, el ambiente ruidoso, ambiente molesto y el ambiente insoportable. Ya esto es lo último que ya no podemos tolerar. Entonces, para que vean y también en un futuro pues ustedes hagan prevención sobre todos esos ambientes que pueden causarnos un daño, ¿sí?, a nivel de nuestro sistema auditivo. Entonces allí tenemos nuestro órgano de Corti, que ustedes lo conocen, el sistema vestibular, el sistema coclear. Tenemos aquí la membrana basilar, la membrana tentorial, el órgano de Corti, que como ustedes saben, pues ya ese estímulo que viene del oído medio lo convierte en un estímulo eléctrico que va hacia el cerebro e interpreta el cerebro interpreta lo que se está escuchando, lo que las ondas vibrátiles pues generan desde el exterior y ya pues se identifica qué tipo de sonido es. Entonces tenemos que siempre una presión acústica extrema hace que el sistema mecánico coclear vibre de manera excesiva, ¿sí?, con amplitud excesiva, de lo que puede generar una ruptura de la membrana timpánica, una luxación de las articulaciones de los huesecillos, o una destrucción de la membrana basilar, o de Reisner, que hace parte de una de las estructuras importantes del órgano de Corti, porque es la que al final de cuentas pues genera ese impulso
que se convierte en impulso eléctrico que va por una onda, por una vía aferente hacia el cerebro, y allí se determina qué tipo de sonido es. Entonces, esa presión acústica extrema es la que puede causar daño desde las estructuras del oído externo, el oído medio, hasta el oído interno. Entonces, dentro del órgano de Corti se puede presentar un daño a nivel de las células ciliadas. Un daño a nivel de las células ciliadas, fíjense que estas de una vez comunican con el nervio auditivo, que al final de cuentas pues es donde se genera el estímulo, que se convierte en estímulo eléctrico y va hacia el cerebro. Entonces, si esas células ciliadas externas e internas se lesionan, vamos a tener una disminución de la sensibilidad auditiva, ¿verdad? Y pues todo esto conlleva a que no haya una buena interpretación por parte del cerebro del sonido que se está escuchando, o en últimas, que no se genere la escucha o la representación o la interpretación de un sonido externo. Entonces, no solamente puede haber compromiso del órgano de Corti, que es de la estructura esencial en el oído interno, sino que también pueden producirse lesiones en los receptores vestibulares, ¿sí?, a nivel del laberinto, a nivel del oído medio. ¿Sí? Y esto tiene que ver con las presiones de los líquidos, los cuales pues pueden, por medio de ese aumento de esa presión que reciben, pueden alterar estos receptores vestibulares que también se encargan de la conducción del estímulo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor óptico, algiacusia. ¿Qué será la algiacusia? ¿Quién me dice? Algiacusia. La algiacusia es pues simplemente el dolor manifestado cuando escuchamos algún sonido. Cualquier sonido de diferente intensidad y de diferente frecuencia. Acúfenos. ¿Qué se define como acúfenos? Esto en cuanto al trauma agudo, un dolor óptico, dolores al escuchar el sonido. El acúfeno se define como una sibilancia no constante que uno escucha posterior al trauma, como un silbido. Tenemos la otra que es una hipoacusia súbita, es decir, hay disminución de la agudeza auditiva de un solo, en un determinado momento, ¿verdad?, en el tiempo en que se recibe el trauma, pero que puede tener recuperación espontánea. Otorragia, es decir, sangrado por el conducto auditivo. Podemos presentar hemotímpano, que no es más que el sangrado de la membrana timpánica. Vértigo. Es un síntoma pues muy común en el trauma agudo. Y pues como hay alteración del sistema vestibular también, puede haber alteración del sistema vestibular, pues por eso se presenta el vértigo. El hemotímpano, porque puede haber ese mismo trauma, puede afectar la membrana timpánica y sangrar. La otorragia, que es el sangrado por el conducto auditivo externo, que puede ser secundario al hemotímpano.
La hipoacusia o disminución de la agudeza auditiva de manera súbita por el mismo trauma, ¿verdad? Que puede ser reversible. Los acúfenos o tinnitus, que es la sibilancia posterior al trauma agudo, la sensación de sibilancia. Y bueno, ya lo demás lo expliqué. En el trauma crónico vamos a presentar una disminución de la agudeza auditiva de manera progresiva, presencia de acúfenos y presencia de vértigo. Entonces, cuando nos exponemos de manera crónica a un ruido que esté por encima de los 80, 90 decibelios y que sea de manera constante, el síntoma principal va a ser una pérdida progresiva de nuestra audición. Es el síntoma principal. Los acúfenos también son síntomas secundarios, y la manifestación del vértigo, que también son síntomas secundarios, porque también hay afectación a nivel del sistema vestíbulo-coclear. Bueno, entonces, la hipoacusia secundaria a un trauma acústico agudo puede ser súbita, es decir, se da de una vez después del trauma, una explosión, por ejemplo. Puede darse de manera unilateral o bilateral, puede suceder en ambos oídos o en uno solo, depende de dónde se ubique el estímulo. Podemos presentar lesiones en el oído medio, en la cadena de huesecillos, ¿verdad? Y la cóclea. Y si hay una lesión de la membrana del órgano de Corti, de las células ciliadas, podemos encontrarnos con una lesión irreversible. Estos son tejidos que no se regeneran. Entonces, por eso podemos encontrar que esa pérdida de la agudeza auditiva se vuelva irreversible. Bueno, entonces, en cuanto a la hipoacusia en trauma agudo. La hipoacusia en el trauma acústico crónico se presenta de manera progresiva y podría ser en los dos oídos. Se divide en 4 etapas. Vamos a verlas aquí. La primera etapa, esas células del órgano de Corti, esas células ciliadas, que son las que propician que el estímulo vibratorio se convierta en un estímulo eléctrico. Esa presión que reciben constante, esa presión del estímulo vibratorio, y con aumento de los niveles de decibelios, aumento de la frecuencia y aumento de la intensidad, producen la destrucción de esas células ciliadas, que como sabemos al fin y al cabo pues son las que se encargan de traducir, ¿verdad?, ese estímulo para que vaya al cerebro y sea interpretado. Tiempo de exposición en promedio para que cause daño de 1 a 4 años. En su inicio, que es la primera etapa, puede ser asintomática. El paciente puede presentar esas sibilancias de las que hemos hablado, tinnitus ocasional al final de la jornada laboral. Sí, ya cuando dejó de hacer sus actividades y se va para la casa, empieza a presentar esas sibilancias. Aquí es reversible todavía. Es reversible, se puede manejar. Y la idea es pues que en esta primera etapa que ustedes como fonoaudiólogos encuentren esa hipoacusia sensorial con esta primera sintomatología, pues hagan su diagnóstico y podamos revertir, podamos prevenir que el paciente pues haga una hipoacusia no reversible. Entonces, en esta primera etapa aún no hay destrucción de esas células ciliadas, todavía resisten en la etapa inicial. En la segunda etapa
Puede haber una lesión de las células ciliadas del órgano de Corti. Las manifestaciones clínicas son a partir de los 5 años de exposición. No encontramos sordera aún, pero puede haber tinnitus más frecuente, ¿verdad? Más frecuente que en la etapa 1 y de moderada intensidad. Al examen del oído, pues encontramos una otoscopia normal y dentro de la curva audiológica dice que muestra un descenso en 4000 Hz, o sea, la capacidad auditiva está por debajo de este nivel. En la tercera etapa se caracteriza por exposición de 5 a 10 años. Encontramos pérdida de la agudeza auditiva de manera bilateral moderada, presencia de tinnitus ya establecido, presenta vértigo ocasional y el examen de los oídos puede ser normal. Y el daño a nivel de las células ciliadas es un poquito mayor que en la segunda etapa. En la cuarta etapa, si definitivamente no se hizo diagnóstico, no se hizo seguimiento de los casos, del caso, podemos encontrar ya un daño a nivel de la membrana basilar del órgano de Corti, encontrar un daño a nivel de las células ciliadas. Si ya hay un daño establecido en las células ciliadas, ya la lesión es irreversible. Característicamente son pacientes que tienen más de 15 años de exposición y la sintomatología ya se presenta una hipoacusia bilateral establecida, sibilancias de gran intensidad, no tolerable. Ya tenemos problemas en la comunicación oral y el paciente, como no se escucha, empieza a subir la voz, empieza a presentar un timbre de voz más alto que lo acostumbrado, que ya no se está escuchando lo que él mismo está diciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Mire, o sea, ¿la exposición es con protección o no importa que tenga, de todos modos le puede producir la hipoacusia? No, aquí hablamos de la exposición sin protección. Ah, entiendo. Y como así como, porque, o sea, mi papá trabaja en área que donde está expuesto bastante al ruido y yo en mi casa he visto como unos taponcitos y como unas, no sé, como algo que se pone así en las orejas, pero no sé, son como tipo unos audífonos. Sí, correcto. Esos son unos tapones auditivos que se colocan para disminuir la entrada de la vibración del ruido. Eso es para prevenir pues, que suceda todo lo que estamos hablando, que haya daño a nivel de la cadena de huesecillos, que haya aumento de las presiones a nivel del oído interno y que se propicie un daño a nivel de la membrana del órgano de Corti y las células ciliadas. Eso es para prevenir. Esos tampones que él se pone vienen de un material especial que no permiten que esas ondas vibrátiles penetren hacia el oído, ¿ya? Yo he visto Entonces, que él tiene como de varios materiales, unos que son parecen como foamy y otros que son como de gomita. claro, eso disminuye la intensidad y la frecuencia del sonido que está escuchando, del ruido que está escuchando. ¿Y él dónde trabaja? Él trabaja en la línea férrea y ajá, como siempre llegan los trenes y todo eso. Correcto. Él lo está revisando medicina laboral constantemente. ¿Le has preguntado? Me parece que no. Bueno, pregúntale, porque eso está ya reglamentado y es una situación pues que hay que tener mucho cuidado porque se trata de nada menos y nada más que los oídos. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Alguna pregunta por allí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Estos taponcitos que son usados para la seguridad, pues más que todo el trabajador, no evitan completamente que haya una pérdida, ¿cierto?
Es para reducir el impacto. Exacto. De todas maneras hay exposición, porque del ruido siempre alcanza a entrar algo y siempre alcanza a aumentar las presiones vibrátiles. Y por tanto sí puede haber crónicamente manifestaciones de daño a cualquier nivel. Sí, puede pasar. Y por eso es que ellos tienen que estar constantemente evaluándose. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? Gracias, profe. Ok. Profe, yo tengo una. Cuéntame. Es muy, no sé, es muy poco probable que una persona de un oído presente hipoacusia crónica y de otro lado presente hipoacusia leve. Es probable. Es probable porque todo depende de la intensidad y la frecuencia con la que se reciba el trauma. Si es un paciente que constantemente percibe un ruido de un lado más que del otro, pues puede haberse afectado ese lado. Se puede dar, no es raro que se dé. Se puede dar el que esté más afectado de un lado que del otro porque hay más exposición de un lado que del otro, sí señor. Se puede dar. Y si el estímulo ruidoso se da de manera intensa, bilateralmente hablando, pues el compromiso va a ser bilateral. Pero sí puede darse que un oído se afecte más que el otro, dependiendo de la intensidad, ¿verdad? Y la frecuencia con que el oído reciba ese trauma. ¿Ok? Bueno, allí tenemos algunas manifestaciones extraauditivas, es decir, lo que clínicamente se puede presentar como síndromes que acompañan a una hipoacusia, ya sea aguda, ya sea crónica, causada por la exposición frecuente a un sonido o un ruido, perdón. Estamos hablando de ruido. Hay manifestaciones neurovegetativas, como por ejemplo las reacciones pupilares, en la cual se puede presentar cuando el sonido el ruido es muy penetrante, se puede presentar hasta un aumento del diámetro de las pupilas que se llama midriasis. Alteraciones vasomotoras, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema parasimpático y el sistema simpático que pueden verse afectados y sobre todo causar cuadros de taquicardia, por ejemplo. Se activa una reacción a un ruido, puede activar nuestro sistema simpático y activar todas esas funciones motoras. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede aumentar de esa manera la presión arterial. Aquí pues lo mismo, por la activación del sistema simpático, por un ruido pues ensordecedor, un ruido fuerte, un ruido que sobrepase los 180 decibelios, lo que produce como trastorno a nivel de nuestra fisiología es el aumento de la frecuencia cardíaca, por ende el aumento del pulso y un aumento de la presión arterial. Se va a producir una hipertensión arterial. Puede presentarse un aumento de las secreciones endocrinas y exocrinas. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema endocrino como el páncreas. Se puede producir un aumento, por ejemplo, de la insulina y bajar nuestros niveles de azúcar. Las exocrinas, que son las que se manifiestan exteriormente, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que excretan todos esos elementos como son el sodio, también algo de potasio, sales, y que pueden producir sudoración excesiva.
astenia y adinamia. Esto pues son ya manifestaciones de tipo neurosensorial, en el cual pues va a haber una disminución de la actividad física posterior a ese ruido. Podemos presentar trastornos de la conducta, situaciones de estrés, el aumento del estrés, trastornos de ansiedad y hasta de la personalidad. El paciente pues, puede cambiar algunos hábitos, puede volverse irritable. Entonces, pues, además de las manifestaciones auditivas, tenemos estas otras manifestaciones que son sistémicas. ¿Cómo hacemos diagnóstico? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, tenemos la semiología, tenemos la anamnesis, la historia clínica del paciente. Paciente que te empieza a manifestar, por ejemplo, en la hipoacusia neurosensorial crónica, el paciente que te manifieste una disminución de la agudeza auditiva con el tiempo, que te manifieste la presencia de vértigo y que te manifieste la presencia de tinnitus, con un síndrome vertiginoso, por ejemplo. Entonces, tú haces una sospecha clínica, le preguntas cuál es la exposición que tiene al ruido. Entonces, como el caso del papá de la compañera, ¿verdad? Trabaja en una industria pesada en la cual hay un ruido constante y podemos hacer la relación. La otoscopia. Bueno, generalmente la otoscopia, que es la revisión de la membrana timpánica en la cadena de huesecillos, lo que se puede ver. Generalmente encontramos alteración cuando se trata de un trauma acústico agudo, el estallido de una bomba, el estallido de un artefacto que te pueda producir una ruptura de la membrana timpánica y te pueda producir una otorragia. En los casos donde hay una exposición crónica, generalmente no hay muchas alteraciones a nivel de la otoscopia. Más que todo, uno de las alteraciones la ve a nivel del trauma agudo. La acumetría y la audiometría, que son dos procesos que te miden la agudeza auditiva. Ya vamos a verlo más detalladamente, cómo se hace. Y que en definitiva pues determina si hay algún grado de disminución de la agudeza auditiva. El examen clínico con el otoscopio, pues generalmente uno lo que revisa es el conducto auditivo externo, ¿verdad? Y la membrana timpánica ya está ahí. No podemos ver más nada. Entonces, visualizamos pues cómo está el estado de ese canal auditivo y la membrana timpánica. Esto, pues, este examen clínico pues nos permite revisar si no hay presencia de cuerpos extraños o tapón seroso que provoque la disminución de la agudeza auditiva. Y también nos va a permitir apreciar cómo está la membrana timpánica, cómo está el tímpano, para descartar lesiones de tipo hemorrágico en el mismo. Procedimientos como la acumetría, que no es más que la exploración cualitativa de la audición mediante diapasones que emiten un sonido que tiene un solo tono. Entonces, en este sentido se valora la vía aérea, en la cual detectamos si hay una hipoacusia de transmisión, y la vía ósea, en la cual detectamos si hay una hipoacusia de percepción. ¿Cómo se hace? Bueno, mediante la prueba de Rain, comparamos la conducción aérea y la conducción ósea. Ponemos a vibrar el diapasón y la colocamos sobre la apófisis mastoides, que como ustedes saben, pues es una estructura que contiene las celdillas de las cuales hablamos en la pregunta y que
sus cavidades. Esas celdillas son generalmente neumatizadas y son las que permiten pues, el desplazamiento de las ondas vibrátiles de manera más efectiva. Entonces tenemos en la prueba de Rain, se coloca el diapasón vibrando en la apófisis mastoide. Coloca en la apófisis mastoide. Lo colocamos primero allí, vibrando. Y cuando el paciente deje de percibir esa vibración aquí, se coloca ese diapasón al frente del conducto auditivo externo. Es un Rain positivo cuando en condiciones normales la conducción aérea es superior a la ósea. Es decir, siente más vibración por este lado que por este lado. Y pues cuando es al revés, cuando la conducción aérea es menor que la conducción ósea, estamos hablando de un Rain negativo, y estamos presentando problemas de audición. Aquí, por ejemplo, por lo que hay un desprendimiento de la cadena osicular por un trauma. Entonces, esta es la prueba que podemos hacer con el diapasón. Tenemos la prueba de Weaver, que nos va a medir cómo está la agudeza auditiva en ambos oídos, pero de manera simultánea. En esta prueba la podemos hacer individual, aquí la hacemos de manera simultánea. Entonces se coloca el diapasón en la línea media de la cabeza y pues lo ponemos a vibrar y detectamos una hipoacusia de transmisión cuando el sonido se lateraliza hacia el oído afectado. Cuando hay una lateralización hacia el oído afectado, tenemos una hipoacusia de transmisión. Cuando el sonido se lateraliza del lado del oído sano, bueno, este es el oído sano, este es el oído afectado, tenemos una hipoacusia de percepción. Cuando el sonido se lateraliza al oído sano, lo que quiere decir que hay una falla en la conducción del oído enfermo, ¿cierto? Entonces, tenemos pues esa prueba de Weaver, que en cierto modo pues nos ayuda a determinar el tipo de hipoacusia que estamos presentando y cuál es el área del oído afectado. La audiometría, ya pues es un proceso ya con uso de dispositivos, y esto pues lo veremos más a fondo en las próximas tutorías. La audiometría pues nos permite, por medio de la generación de distintas frecuencias de sonido y de tonos con intensidad variable, nos permite valorar el umbral de audición y cuantificar las pérdidas auditivas de manera bilateral. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes ha hecho las pruebas estas de conducción. Las pruebas de conducción para que les entreguen la licencia de conducción para aprender a manejar el carro. Les hacen estas pruebas de audiometría, en la cual quien haya hecho estas pruebas los ponen a escuchar sonidos de diferente frecuencia, de diferente tono, de diferente intensidad en ambos oídos, y ellos allí, a través de unas gráficas, a través de unas tablas, ellos clasifican qué tipo de hipoacusia se encuentra, si es que la hay, en el paciente. No vamos a ahondar en el tema hoy, porque para esto tenemos una tutoría para saber cómo se mide una audiometría, cómo se diagnostica, cómo se realiza. Entonces no se preocupen, que de esto hablaremos mucho más posteriormente. Tratamiento.
Bueno, una técnica quirúrgica que repare el órgano de Corti, que repare las células ciliadas, que repare la membrana basal, no hay en el momento. Tenemos los aparatos auditivos, los audífonos. Tampoco vamos a ahondar en este tema, posteriormente vamos a hablar mucho de ello. Y están las terapias de rehabilitación, que son complementarias, ¿verdad? Que en los casos más severos, pues, permite la corrección de trastornos del lenguaje, que se aprenda una lectura de los labios, ¿verdad? Una lectura del lenguaje de los labios para poder entender, y que también haya una entonación de la voz. O sea, que el paciente que sufre de hipoacusia, pues tiende a aumentar el tono de la voz, y pues hay terapias pues, que permiten esa rehabilitación, permiten una buena entonación de la voz. Como veníamos mencionando, pues el ruido durante un ambiente laboral, pues si no es tratado, si no se es cuidadoso, pues el paciente puede terminar en una discapacidad, en una hipoacusia. Entonces, se puede constituir en una enfermedad laboral y tendríamos que estudiar el ambiente del área de trabajo del paciente, realizar todos esos estudios, incluyendo audiometría, para hacer un análisis conjunto, para poder establecer qué tipo de compromiso tiene el paciente. Se establece un diagnóstico nosológico y etiológico, es decir, las causas de ese diagnóstico, y se tiene que establecer una relación causa-efecto. Entonces, para esas personas que laboran en ambientes ruidosos, recuerden que hay una legislación que permite que el trabajador expuesto a estos ambientes ruidosos tenga su derecho a tener sus exámenes que se han visto de manera periódica por el especialista, que puedan hacer un análisis de su caso con los resultados de los exámenes, que se le haga un diagnóstico, ¿verdad? Y que a ese diagnóstico se le establezca una causa para poder tomar decisiones sobre el paciente. Entonces, a la compañera que el papá trabaja en ambiente ruidoso, empieza a hacerle esa anamnesis, a preguntarle cuáles son todas esas medidas preventivas del medio de trabajo, qué exámenes le han venido haciendo a él para evaluarlo constantemente, quiénes lo han visto para evaluar su estado de salud, ¿verdad? Y si no es así, pues él es el quien tiene que, si sufre de alguna alteración ya a nivel auditivo, pues es el que tiene que solicitar estas evaluaciones. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, Cuénteme. yo tengo más bien como una curiosidad. Lo que pasa es que yo hace unos años atrás estuve como muy expuesta a fuertes ruidos, pero por mi propia voluntad, porque usaba audífonos a un volumen, ya cuando el celular le dice pues que ya eso es lo último, entonces yo usaba los audífonos en ese volumen. Y me dormía así, me levantaba y me dormía con los audífonos. Después de un tiempo empecé a presentar unos vértigos horribles, y no solamente eso, sino que quedé con algo que cuando abro mucho la boca, enseguida el oído me hace como un pitido, o sea, horrible. Y Sí. cuando como algo así como muy agrio o ácido, enseguida el oído me empieza como a zumbar, por decirlo así, enseguida. Eso tendría que ver con lo que te está explicando, ¿verdad? Estás describiéndome todo lo que acabamos de hablar. Sí. Tienes tinnitus, ¿verdad?
tienes tinnitus. Ujú. Déjame terminar de tener la grabación aquí. Tienes tinnitus. Bueno, ya vamos a dejar de grabar. Este video, ahora que se baje, ahora que detener la grabación, listo. Ahora que se baje, se los comparto.